Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a esta segunda semana. Bienvenidos. Buenas noches, Licenciado, buenas licenciado. noches. ¿Cómo están? Buenas noches, compañeritos. Muy buenas noches. Bienvenidos al desarrollo de la clase. Un gusto poderles saludar. Iniciamos el desarrollo de las actividades y en pantalla ustedes ya pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en la unidad número 3, los ciclos de la naturaleza y sus cambios. Estamos en la unidad número 2, la fecundación, el embarazo o gestación y los métodos anticonceptivos son los temas que nosotros vamos a desarrollar durante esta hora de clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Dice lo siguiente, en la hoja de trabajo realiza la siguiente actividad. Primero, explica por qué es importante que las mujeres embarazadas lleven una dieta completa y balanceada. Tienen que ir explicando y ahí igual, obviamente tienen ustedes información tanto en internet, también tienen información en el material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. La siguiente actividad dice, enlista los métodos anticonceptivos naturales, químicos, quirúrgicos y mecánicos. Entonces ahí ustedes igual tienen en el material de apoyo y nosotros vamos a ir viendo justamente en esta hora de clase, vamos a ir analizando cada uno de ellos. Esas son las dos actividades que están contempladas dentro de la actividad que ustedes tienen como tarea para la presente semana, un tema bastante determinante en función del tema que nosotros vamos a tratar. Recuerden que el trabajo tiene que ser 100% escrito, tiene que ser claro y ordenado, deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido de su tarea. La rotulación de la hoja de tarea es fundamental, eso tienen que desarrollarlo tal como se lo establece, tal como tienen ustedes aquí en este documento, y completar los datos personales y a continuación, obviamente ustedes que ya han desarrollado esta actividad en la parte superior de su hojita, proceden con el desarrollo del contenido de su tarea, el desglose del contenido. Esto en cuanto al desarrollo de las actividades que ustedes tienen para esta semana. En relación del contenido de su tarea, ustedes ya saben, deben revisar recomendaciones, la rúbrica de calificaciones que les permita presentar su tarea cumpliendo los requerimientos que solicita la institución educativa. En la parte final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 3 con el tema la fecundación, el embarazo o gestación y los métodos anticonceptivos correspondientes a la semana 2 de fecha 6 de abril del 2026. Esta tarea justamente permite entregas desde el 6 de abril, la fecha límite de entrega es el 30 de abril y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de mayo. Ahí tienen toda la información correspondientes en función de los intervalos de tiempo en relación a la presentación de la presente actividad. Una vez que obviamente se les ha presentado la información pertinente, se les ha explicado cuáles son los requerimientos mediante los cuales ustedes tienen que presentar su actividad, su tarea. A continuación vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades y vamos obviamente a ir desarrollando el tema que nosotros tenemos establecido y el contenido en relación al material de apoyo. Estamos con el tema los ciclos de la naturaleza y sus cambios. Estamos hablando sobre el ser humano y en esta clase nosotros vamos a ver la fecundación. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son las características más determinantes en función de esta etapa? La fecundación se produce casi siempre en las trompas de falopio, cuando un espermatozoide atraviesa la cubierta externa del óvulo. Se desencadena una respuesta que produce la formación de una membrana que impide que otros espermatozoides penetren el óvulo. Cuando el núcleo del espermatozoide se fusiona con el núcleo del óvulo, se da la fecundación. El óvulo fecundado a continuación se llamará cigoto. El cigoto inicia un viaje de 4 o 5 días por las trompas de falopio hacia el útero. Una vez en el útero, el cigoto continúa desarrollándose y forma una estructura de células llamada embrión. En el siguiente gráfico, obviamente nosotros vamos a ver toda esta etapa, justamente desde el momento de la fecundación y todo este camino que obviamente tiene hasta llegar al útero, obviamente hasta transformarse en un cigoto.
Entonces ahí nosotros podemos ver cuáles son las diferentes etapas, cómo se van desarrollando. Al fusionarse, obviamente, las dos células, tanto masculinas y femeninas, empiezan a generar un proceso de mitosis. ¿Qué es la mitosis? Es la reproducción celular, es la multiplicación celular. Y de esa manera, obviamente, se va transformándose en la mórula y posteriormente en el cigoto a la mórula y obviamente ya dependiendo de las semanas, obviamente, de gestación, se transformará ya o obviamente tomará el nombre de feto. Esto en cuanto a este proceso de fecundación. Obviamente, aquí nosotros podemos ver y obviamente tenemos las diferentes etapas. Cómo se da la fecundación, cómo se forma la mórula, cómo van cambiando los diferentes estadios, hasta obviamente transformarse en lo que se conoce como el feto. En relación al embarazo y la gestación, es una etapa bastante importante dentro del desarrollo de la mujer. El embarazo del ser humano dura aproximadamente 40 semanas. Comienza cuando el embrión se implanta en el útero. Durante el embarazo, el embrión experimenta cambios magníficos, aumenta de tamaño, se desarrolla y se transforma en feto. El embarazo culmina con el nacimiento del bebé. Para facilitar su estudio, la gestación puede dividirse en tres periodos de 3 meses cada uno. Ese es el proceso mediante el cual obviamente se va segmentando los espacios de tiempo para poder determinar qué es lo que sucede en cada una de estas determinaciones. Y vamos a arrancar con el primer semestre, perdón, con el primer trimestre. Vamos a ver qué es lo que ocurre durante los 3 primeros meses. De la semana 2 a la 4, el embrión obtiene nutrientes directamente del endometrio. Mientras tanto, del embrión surgen tejidos que se entremezclan con el endometrio y forman la placenta. Este es un órgano especial de intercambio entre la madre y el embrión. Se comunica con el embrión por medio del cordón umbilical y luego de la cuarta semana se encarga de proveer nutrientes, realizar el intercambio de gases y eliminar los desechos. Al finalizar la octava semana de desarrollo, el embrión ya cuenta con todos los órganos en forma rudimentaria y su corazón ya late. En esta fase el embrión se llama feto y mide cerca de 5 centímetros. Aquí obviamente podemos ver qué es lo que pasa y cuáles son las características durante el primer trimestre. En el segundo trimestre, este periodo también es de grandes cambios para la madre. El embrión secreta hormonas que señalan su presencia a la madre con el crecimiento del útero, los senos y el desarrollo de la placenta. Durante esta fase, el feto es muy activo y crece rápidamente hasta alcanzar 30 centímetros de longitud. En esta etapa, la madre comienza a sentir sus movimientos y su actividad es posible observar en la pared abdominal. El útero sigue creciendo y se hace evidente el embarazo. Esto sucede en el segundo trimestre. Eso quiere decir, ya prácticamente aquí serían o habrían transcurrido 6 meses durante el proceso del embarazo. El tercer trimestre es cuando se da un rápido desarrollo del feto. Llega a pesar aproximadamente 3 kilos y tiene 50 centímetros de longitud. La actividad fetal disminuye a medida que el feto crece y ocupa todo el espacio disponible dentro del útero, lo cual limita sus movimientos. Después de esta tercera semana o de este tercer trimestre, obviamente viene una etapa importante que es el nacimiento y vamos a ver cuáles son las etapas también de esta etapa, de este momento especial. Al llegar a este momento se da inicio al trabajo de parto, el cual culmina cuando la madre expulsa la placenta. Ocurre en 3 etapas. El comienzo del parto se inicia con las contracciones del útero, leves y espaciadas que van acentuándose a medida que avanza el proceso. El cuello del útero se dilata para dar paso al bebé. La siguiente etapa es la dilatación. Cuando el útero tiene 10 centímetros de dilatación, se rompe el saco amniótico. Esto se conoce como romper fuentes. Esta etapa dura de 2 a 16 horas aproximadamente. Y por último, la expulsión. Comienza con la aparición de la cabeza o coronación y finaliza con la expulsión del bebé. Esta etapa dura entre 2 minutos y 1 hora. A continuación, la madre desprende la placenta y el cordón umbilical.
Esto en cuanto a las etapas importantes que se dan dentro del proceso de fecundación, el desarrollo obviamente del embarazo y por último el parto, cómo se va dando cada una de las etapas, que es importante que también nosotros conozcamos y vayamos aprendiendo cada una de estas etapas que son indispensables. En cualquier momento nosotros vamos a ser padres, en cualquier momento nosotros vamos a formar familia y es importante tener un conocimiento determinante en cuanto a cada una de las etapas que obviamente se van desarrollando durante estos procesos y cambios que se van dando en relación a la madre. Una de las características o uno de los temas importantes que es necesario eh, hablar y tratar con los estudiantes sobre los métodos anticonceptivos. Vamos a ver cuáles son las características principales en función de los métodos anticonceptivos. Una de las características fundamentales es la planificación familiar. Los métodos anticonceptivos permiten determinar cuándo y cuántos hijos tener y obviamente llevar una paternidad responsable en cada una de las etapas, obviamente, que se vayan desarrollando. Dentro de estas características vamos a hablar justamente sobre los métodos anticonceptivos, cuáles son las clasificaciones y otras características más en función de este tema. A causa del progresivo aumento de la población humana, algunos países han adoptado por promover el uso de métodos para el control de la natalidad, a fin de mejorar la calidad de vida de las nuevas generaciones. El control natal consiste en evitar la concepción. Se usa para programar a voluntad el número de hijos que las parejas deseen tener y cuándo los quieren tener. Prácticamente esto se denomina planificación familiar. Los conocimientos aportados por la ciencia han permitido el desarrollo de varios métodos de prevención del embarazo. Cuando llegue la hora de determinar qué método de control natal se desea utilizar, es importante discutirlo con la pareja, investigar sobre las técnicas disponibles, consultar con un médico y tener en cuenta la salud, sobre todo de la mujer. Según el mecanismo por el cual estos métodos actúan o se denominan métodos anticonceptivos, se han clasificado en métodos naturales, en métodos quirúrgicos, en métodos mecánicos y métodos químicos. La siguiente tabla en la cual nosotros vamos a poder ver y observar justamente resumen los principales métodos anticonceptivos y el nivel de eficiencia obviamente que tiene cada uno de ellos. Vamos a ver a continuación justamente la tabla en relación a la clasificación de los diferentes métodos anticonceptivos. Iniciamos con el primero que es los métodos naturales. Tenemos los métodos, tenemos el fundamento y tenemos la eficiencia en porcentajes. El primer método natural es la abstinencia. El fundamento, no hay relaciones sexuales. La eficiencia, el 100%. El siguiente método del calendario del ritmo. ¿Cuál es el fundamento del calendario del ritmo? Es la abstinencia durante los días de probable ovulación, determinados por la temperatura corporal, característica del moco cervical y del cálculo del calendario. En relación a la eficiencia, este método tiene apenas el 75% en función de la eficiencia en cuanto a como método anticonceptivo. Luego tenemos la suspensión del coito. ¿Qué es la suspensión del coito en relación al fundamento? Es retirar el pene de la vagina antes de la eyaculación. En relación a su eficiencia, ese tiene apenas el 73% de eficacia. Esto obviamente en cuanto a los métodos naturales, donde no intervienen ninguna característica, ningún componente químico u otra actividad. Entonces son 100% métodos naturales. Ahora vamos con un método totalmente severo. Hablamos de los métodos quirúrgicos. El método quirúrgico, obviamente, el primero es el ligamento de las trompas. El fundamento evita la entrada del óvulo al útero. Se realiza el corte o amarre de las trompas de falopio. Tiene una eficiencia del 99.9%. En relación al hombre, también se lo aplica como un método quirúrgico la vasectomía. Este impide la salida de los espermatozoides de los testículos. Se hace el corte o amarre de los conductores espermáticos.
este proceso tiene una eficacia del 97 al 98%. Esto en cuanto a los métodos quirúrgicos, los que se hace a través de una operación, de una cirugía. En cuanto a los métodos químicos, tenemos aquí algunos métodos químicos que debemos conocer. Tenemos el método, por ejemplo, tenemos la píldora anticonceptiva. Su fundamento son pastillas que deben ser tomadas durante todo el mes. Contienen dos hormonas sintéticas, son estrógenos y gestágeno, que son muy parecidos a las que produce el cuerpo. Estos impiden la ovulación y espesan el moco cervical, con lo cual se dificulta el paso de los espermatozoides. Este método anticonceptivo químico tiene una eficiencia del 92%. En relación a al siguiente método, tenemos las espumas, las esponjas y las cremas espermaticidas. En relación al fundamento, son sustancias químicas capaces de dañar la membrana celular de los espermatozoides, con lo cual se quedan inmovilizados y luego mueren. Tiene una eficiencia del 71%. La inyección como método químico anticonceptivo, obviamente en relación a su fundamento, la sustancia inyectable contiene hormonas femeninas que actúan inhibiendo la ovulación. Su duración es de un mes. En relación a su eficiencia, obviamente tienen un nivel de eficiencia del 99%. En relación al parche hormonal, en relación a su fundamento, es un pequeño parche cuadrado de 20 centímetros cuadrados del color de la piel que se coloca en un sitio poco visible, libera estrógenos y progesterona que actúan de la misma manera que la píldora y obviamente se deben cambiar cada semana. Este método anticonceptivo químico tiene una eficiencia del 99%. En cuanto a los métodos mecánicos, vamos a ver cuáles son las características principales de los métodos mecánicos. Tenemos el primer método mecánico, que es el dispositivo intrauterino. En función de su fundamento, es un pequeño objeto de plástico, comúnmente en forma de T, que tiene enrollado un hilo de cobre. Debido a los iones de cobre, se impide la movilidad de los espermatozoides. Además, el dispositivo toca las paredes del útero, lo cual evita la implantación del embrión. Esto tiene una eficiencia igual del 99%. En relación al condón o preservativo, es una funda de látex que se coloca en el pene erecto al inicio de la relación. Evita que los espermatozoides accedan al aparato reproductor femenino. Hay que recordar que el preservativo es el método más efectivo para prevenir el contagio de enfermedades de transmisión sexual, como el VIH, la sífilis, la gonorrea, la hepatitis B, entre otras ITS o enfermedades de transmisión sexual. El condón o el preservativo tiene una eficiencia de apenas del 85% en función del control del embarazo. El siguiente tenemos el tampón de cuello uterino o diafragma. Es un dispositivo semiesférico de látex con un aro de metal flexible cubierto también de látex. Se coloca en el fondo de la vagina antes de la relación sexual, cubriendo el cuello del útero para evitar el paso de los espermatozoides. Se debe utilizar en combinación con métodos químicos como la espuma espermaticida para mejorar su eficiencia. Este método obviamente tiene un nivel de eficacia de apenas, perdón, el 79%. Y por último, las duchas consisten en lavar la vagina después del acto sexual con el propósito de eliminar los espermatozoides. De allí obviamente que se encuentran allí. Este tiene apenas el 15% de efectividad. No es 100% efectivo. Es uno de los más bajos en relación a su proceso de efectividad. Esto en cuanto a los diferentes tipos de métodos, obviamente anticonceptivos que nosotros hemos analizado y obviamente que también tienen ustedes en función de la tarea que realizar algunas actividades, tienen toda la información pertinente en el desarrollo del tema, obviamente que ustedes tienen en este documento. Entonces hemos ido viendo, por ejemplo, aquí el método mecánico. Nosotros dentro del método mecánico podremos ver cuál es el más eficiente y obviamente el que menos efectividad tiene. Lo mismo sucede con el método químico, desde el más eficiente hasta que el que menos eficiencia tiene.
El método quirúrgico, de igual, estos dos métodos quirúrgicos, unos son reversibles y otros son definitivamente irreversibles. Así es que cada uno de estos métodos, obviamente, sobre todo el quirúrgico, debe haber una conversación y un proceso de consensualización entre la pareja, a fin de, obviamente, tomar conciencia, especialmente de que estos métodos quirúrgicos, obviamente, no se podrán dar un paso atrás y que si a futuro de pronto quisieran tener hijos, obviamente ya no va a haber ninguna posibilidad. Eso en cuanto a este tipo de métodos anticonceptivos, sobre todo los quirúrgicos. Los métodos naturales, obviamente, son parte de los más utilizados muchas veces. En algunas veces sí, efectivamente son eficaces, en otras instancias, obviamente, este tipo de métodos no serán eficaces y van a generar y van a determinar los procesos de embarazos. Entonces, para cada uno de estos métodos siempre hay que ver la consensualización, hay que ver el diálogo entre la pareja a fin de determinar y conversar cuál de estos métodos sería el, obviamente, que mejor se acople en relación a estos procesos de prevención de embarazos y sobre todo de la planificación familiar. La planificación familiar es 100% en estos tiempos, es uno de los métodos mediante los cuales obviamente se puede planificar de mejor manera nuestra familia, teniendo en cuenta que nosotros tenemos que ver todo lo que nosotros podemos ofrecer a este nuevo ser que estamos trayendo, como es educación, salud, seguridad, una familia digna, un hogar que obviamente sea estructural, integral, en el cual no tengan ningún tipo de dificultades. Esto en cuanto a la utilización de los métodos anticonceptivos. También hemos ido viendo justamente todas estas etapas importantes en relación al embarazo. Es importante hablar, es importante conocer justamente estas características importantes desde el proceso de la fecundación hasta el proceso del embarazo, cómo obviamente cómo se va desarrollando. Y concomitante a eso también se tiene que hablar y se tiene que tratar justamente sobre los diferentes cuidados que se debe tener y que debe tener la mujer en cuanto a su alimentación, en cuanto a su aseo, en cuanto a su tranquilidad emocional y psicológica son aspectos fundamentales porque todo lo que suceda en nuestro medio ambiente directamente van a afectar al nuevo ser, van a afectar al bebé que se encuentra en el vientre de la madre. Esto como características fundamentales que nosotros debemos tomar en consideración. Vamos a ver en la siguiente etapa de nuestra clase justamente un poco más acerca del embarazo. Vamos a ver las características más importantes, cómo se va desarrollando justamente esta etapa fundamental. Vamos a ir viendo justamente un poco más en estos últimos minutos que tenemos de nuestra clase, justamente sobre este tema importante. Y justamente vamos a hablar sobre la definición del embarazo y sus fases una vez más. El embarazo es el periodo comprendido entre la fecundación de un óvulo y el nacimiento del recién nacido. En la raza humana, ese periodo es de unos 9 meses, es de 9 meses lo que se va desarrollando. El embarazo se datan desde el primer día de la última regla y se calcula la fecha probable de parto 40 semanas más tarde. Según esta cuenta, se incluye en este artículo un periodo inicial, que una mujer con ciclos regulares es de 2 semanas, en el que la mujer todavía está embarazada, pero habitualmente la fecha de la última menstruación es el único dato del que se dispone para datar la gestación. En los casos que se conocen las fechas de concepción, se trataría de sumar 38 semanas a partir de esa fecha.
Y obviamente vamos a hablar una vez más y recordemos que el proceso del embarazo está dividido justamente en 3 trimestres. El primer trimestre, los 3 primeros meses o contado en semanas desde la concepción hasta la semana 3 y 14 es el más de riesgo, obviamente tiene de pérdida del embarazo. Abortos espontáneos que son frecuentes en este trimestre, pues son embarazos fruto de embrión con algunos defectos cromosómicos o anatómicos que no les permite seguir desarrollándose con normalidad más allá de las primeras semanas. Esto obviamente como datos especiales dentro del primer trimestre. El segundo trimestre es el periodo central desde 13, 14 y a las 26 y 28 semanas, durante el cual el feto básicamente crece y gana peso. La formación de todos sus órganos se ha completado durante el primer trimestre. La madre se encuentra mejor de la sintomatología inicial y todavía no acusa las molestias finales del embarazo. El tercer trimestre son las últimas semanas de la que el feto ya ha adquirido un considerable peso y volumen responsable de las molestias que refiere la gestación por el hecho de acarrear ese peso con ella. Durante el tercer trimestre, el feto madura sus órganos para que se puedan adaptar a la vida exterior. Dejará de alimentarse y respirar con el cordón umbilical para hacerlo directamente por vía oral y respiratoria. Es el periodo a partir del cual el feto es viable en el exterior, por lo que se aconseja no hacer grandes viajes ni actividades físicas internas, esto como recomendación a la madre. En cualquier caso, si hacemos el esfuerzo de ser precisos en los cálculos, los 9 meses y las 40 semanas desde la última regla a las 38 a partir de la concepción coinciden con la misma fecha estimada para el parto. Eso como una forma de cálculo que se va desarrollando durante estas etapas. ¿Cómo se calcula el embarazo? Popularmente se calcula el embarazo en meses y los ginecólogos lo calculan en semanas y es muy frecuente que las cuentas de unos y de otros no coincidan. El motivo por un lado son esas 2 semanas de desencaje, lo que hay que tener en cuenta y por otro que comúnmente equipamos o equiparamos los meses a 4 semanas. Cosa imprecisa, pues la mayoría de meses tienen 30 o 31 días que no equivalen a 4 semanas. Esto como un dato especial en función del cálculo del embarazo y que nosotros iremos obviamente ampliando este tema en las siguientes clases, pues es importante, vuelvo y repito, que nosotros conozcamos todo este maravilloso mundo, esta maravillosa etapa en cuanto a la reproducción humana en este proceso del embarazo. Obviamente que va mucho más allá de simplemente preservar la especie humana, va en relación a la especie humana. Nosotros no actuamos como los animales con instinto, sino también lo hacemos con amor, con respeto, con responsabilidad y sobre todo con la responsabilidad de generar un ambiente de paz y tranquilidad y de seguridad a ese nuevo ser, obviamente, que viene en camino. Esto como datos preliminares dentro del tema que nosotros hemos ido tratando en el desarrollo de la presente actividad. Señores y señores, de esta manera estamos llegando al final de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes un tema bastante importante en relación también de nuestra salud sexual, en relación a los métodos conceptivos y también de conocer cómo nosotros venimos al mundo, cómo obviamente se desarrollan todos estos procesos de concepción hasta llegar a esta etapa importante que es el proceso de parto o de nacimiento. Señores y señores, ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta hora de clases. Les deseo que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Que tengan un feliz resto de semana. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, Gracias, licenciado. licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches.